Bueno, esta semana vamos a seguir trabajando con circuitos eléctricos y para profundizar este tema vamos a analizar este circuito eléctrico. Es un circuito bastante sencillo, está formado por una fuente, conductores, un amperímetro, un resistor y un voltímetro que está conectado en paralelo con el resistor. Entonces, en primer lugar, sabemos que este circuito está funcionando, o sea que sobre él hay corriente circulando debido a que el circuito está cerrado. Vamos a considerar que el sentido con el que se mueven las cargas es el sentido convencional, o sea que van a salir de la polaridad positiva hasta llegar al amperímetro. Lo que hace el amperímetro, es medir la intensidad de corriente que circula por el circuito. ¿Qué es la intensidad de corriente? Se define como la cantidad de cargas que atraviesan por un periodo de tiempo durante un tramo. Por ejemplo, acá les hice un zoom de lo que sería un conductor. Tenemos diferentes cargas que están circulando. Entonces, estas cargas en determinado espacio, que se considera en realidad un intervalo de tiempo y no de espacio, se mide cuántas cargas atraviesan por unidad de tiempo. Entonces, la intensidad de corriente lo que hace es decirnos exactamente eso, la cantidad de cargas que atraviesan una superficie determinada por unidad de tiempo. De esta expresión nosotros podemos deducir que cuanto mayor cantidad de carga atraviesen una superficie en menor lapso de tiempo, entonces la intensidad va a ser mayor. ¿Por qué? Porque la intensidad es directamente proporcional con la carga, pero a su vez es inversamente proporcional al tiempo. La unidad de la intensidad está dada por la unidad de carga y de tiempo, sería Coulomb sobre segundos, que esa unidad, Coulomb sobre segundos, tiene un nombre en específico que se representa con la letra A y es ampere, o sea que la intensidad eléctrica se mide en amperes. Luego seguimos analizando, ¿no? Vamos por los conductores hasta llegar al nodo A. En el nodo A, esta intensidad de corriente pasa a la resistencia y entre dos puntos del circuito se mide algo llamado diferencia de potencial, que esto es más conocido para ustedes, ya que lo estuvimos trabajando en semanas anteriores, que lo que hace este instrumento, que es un voltímetro, es medir el voltaje o la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito. ¿Cómo se hace para calcular la diferencia de potencial? De la misma forma que veníamos trabajando. Va a ser igual al trabajo realizado de mover las cargas desde el punto A al B sobre la cantidad de cargas que estén en movimiento. Por eso es trabajo de A a B sobre la carga. La unidad de voltaje está definida de nuevo por las magnitudes que relaciona, sería Joule sobre Coulomb, que un Joule sobre Coulomb equivale a un volt y por eso la unidad de voltaje es en volts. Luego, ahora sí, tenemos acá a este elemento que en definitiva es a él al que se le está midiendo la diferencia de potencial, que es un resistor, que los resistores lo que hacen es brindar la capacidad de resistencia eléctrica. ¿Qué es la resistencia? Es cuánto voltaje por unidad de intensidad circula por un tramo del circuito. Esta es la expresión que nos permite determinar la resistencia. Vemos que está en función de la diferencia de potencial y de la intensidad, y a esta expresión se le conoce o se la llama ley de Ohm. La vamos a trabajar por un tiempo, así que es importante que tengan
todas estas expresiones y a la ley de Ohm incluida. Y bueno, y la unidad de resistencia está dada por las unidades de voltaje de intensidad, o sea que volt sobre ampere, que esto equivale a un ohm o ohmios. Entonces la resistencia, su unidad de medida es en ohmios. Vamos a ver ahora qué pasa con la intensidad de corriente y qué pasa con la diferencia de potencial para elementos que estén conectados, ya sea en serie como en paralelo. Bueno, para empezar vamos a ver qué pasa con la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito, ya sea si está conectado en serie, como en este primer caso, o en paralelo, como en este segundo caso. Para empezar a hablar sobre la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito, es importante retomar los conceptos de nodos y mallas. Los nodos, recuerden que son puntos en el circuito en el que se unen tres o más conductores o materiales eléctricos. Y las mallas son los recorridos cerrados que podemos encontrar dentro de un circuito, o sea, circuitos funcionales que estarían dentro del circuito general. Entonces, si analizamos este primer caso, que es de dos elementos, en este caso de dos lámparas conectadas en serie, vemos si tiene algún nodo. No tiene ningún nodo en este caso, debido a que tenemos, por ejemplo, que la corriente eléctrica circula de esta manera, sale desde el extremo de polaridad positiva, llega a la lámpara 1, pasa a la lámpara 2 y termina cerrando el circuito, volviendo a la polaridad negativa. No hay ningún nodo porque no hay ninguna intersección entre dos o más conductores en este caso. Ahora vemos los circuitos que hayan cerrados dentro del general y hay uno solo, entonces este circuito estaría formado por una malla, la que vamos a denominar malla 1. Entonces, para analizar lo que pasa en este circuito, vamos a marcar estos tres puntos que puse ahí. No son nodos, son puntos que se toman para analizar lo que está sucediendo, cómo es la diferencia de potencial en la lámpara 1 y cómo es la diferencia de potencial en la lámpara 2. Entonces, en el caso de la lámpara 1, si vamos a medir la diferencia de potencial, debemos conectar en paralelo a un voltímetro. Entonces, para eso tomamos los puntos A y B. Si queremos determinar la diferencia de potencial entre los puntos B y C, que eso comprende a la lámpara 2, lo que tenemos es que poner el voltímetro, las extremidades, en cada uno de estos puntos. ¿Qué pasa con el voltaje en esta conexión de lámparas en serie? Que el voltaje o la diferencia de potencial desde el punto A al C va a ser igual a la suma algebraica entre los voltajes, como muestra acá la expresión, del punto A al B más el voltaje del B al C. Esta expresión se la conoce como ley de mallas y explica lo siguiente. Dice que la suma de las caídas de tensiones en una malla es igual a la suma de tensiones aplicadas. Acá utilizo como sinónimo de potencial o de voltaje el término de tensión. Es lo mismo. Entonces, si queremos analizar el voltaje entre dos puntos para conductores y materiales en serie, entonces lo que tenemos que hacer es simplemente sumar algebraicamente cada una de las tensiones o caída de tensiones, más que nada, que provoca los elementos conectados entre sí. Vamos ahora a analizar el circuito en paralelo. En este caso tenemos a una fuente, a dos lámparas conectadas en paralelo. Vamos a suponer que las cargas salen desde la polaridad positiva y ahí se dividen pasando por la lámpara 1 y la 2 hasta llegar al punto B y ahí finalmente hasta la polaridad negativa. Entonces,
Primero que nada, identificamos en este circuito los nodos que tiene. En este caso sí va a tener dos nodos que coincide con los puntos que marqué acá, el punto A y el punto B. Si vemos, acá viene el conductor y acá hay dos conductores más. Luego en el punto B lo mismo. Vienen dos conductores que son los que hacen que la corriente llegue de nuevo a la polaridad negativa desde las lámparas 1 y 2. Y luego esta que es finalmente la que hace que llegue. Si vemos las mallas, hay dos mallas, malla 1 y malla 2. Recuerden, las mallas son los circuitos cerrados dentro del circuito general. Si vemos acá, tenemos que si sacamos a la lámpara 2, vamos a tener un circuito cerrado entre el generador, los conductores y la lámpara 1, y ahora si sacamos a la lámpara 1 vamos a seguir teniendo un circuito cerrado, pero ahora entre el generador o fuente, el conductor y la lámpara 2. Entonces en este caso tenemos dos mallas. ¿Qué pasa con la diferencia de potencial entre estos dos puntos? Como vemos, la situación difiere a la inicial, ya que las lámparas 1 y 2 van a estar a la misma diferencia de potencial. Eso quiere decir que si nosotros tomamos un voltímetro o un tester, que los tester, vamos a ver más adelante, son instrumentos de medida que miden resistencia, voltaje e intensidad de corriente, todos en un mismo aparato, que si colocamos un tester o un voltímetro en estos puntos, o acá, o en los nodos, la intensidad y la diferencia de potencial, va a ser la misma de la lámpara 1 que la lámpara 2. Bien, vamos a ver qué pasa ahora con la intensidad de corriente. Bueno, vamos a ver qué pasa con la intensidad de corriente, primero que nada en circuitos en serie. En este caso tenemos un generador y dos lámparas conectadas en serie. Es la misma situación que analizamos para el voltaje. Y vamos a ver qué pasa con la intensidad. Nosotros suponemos que desde la polaridad positiva va a salir una intensidad a la que llamamos intensidad total. Esa intensidad total va a llegar a través de los conductores a la lámpara 1, ¿no? Una vez que esa intensidad llega a la lámpara 1, pasa en su totalidad a la lámpara 2 hasta finalmente llegar a la polaridad negativa. Entonces, la intensidad de corriente en elementos conectados en serie siempre es la misma. Ahora, vamos a ver qué pasa en circuitos en paralelo. En este caso, disculpen el dibujo que está bastante desprolijo. Vamos a acomodar acá que parece que está abierto el circuito. Bien, tenemos acá a un circuito en donde hay dos lámparas conectadas en paralelo. Lo mismo, ¿no? Planteamos. Desde la polaridad positiva sale una intensidad total, que esa intensidad total va a llegar al nodo A y lo que va a pasar es que se va a dividir en dos intensidades que no precisamente tienen que ser iguales entre sí. Por ejemplo, si la intensidad total es 2 amperes, no quiere decir que para el lado de la lámpara 1 vaya 1 ampere y para la lámpara de la 2 vaya otro amper más, sino que puede darse que vaya 0,5 en uno y el otro 1,5. Eso depende de las características de cada uno de los elementos conectados. Entonces, lo que va a pasar es que esa intensidad total, como decía, llega al nodo A y se divide en dos. Una que la vamos a llamar intensidad 1 y la otra que vamos a llamar intensidad 2. Esa intensidad 1 va a llegar nuevamente hasta este punto que ya habíamos visto antes, que era un nodo, ya que se forma la intersección entre tres conductores. Y lo mismo va a suceder con la lámpara 2. La intensidad va a llegar hasta el nodo B.
En el nodo B las intensidades 1 y 2, como ven en el dibujo, se vuelven a juntar, haciendo que a la polaridad negativa vuelva a llegar la intensidad total. Entonces, si tenemos dos elementos conectados en paralelo en un circuito, la intensidad total va a ser igual a la suma de intensidades de cada uno de los elementos. Esto sería intensidad 1 más intensidad 2. Entonces, en resumen, esto se puede explicar utilizando la ley de los nodos. La ley de los nodos plantea justamente una relación entre las intensidades que atraviesan por ellos, diciendo que la suma de intensidades entrantes es igual a la suma de intensidades salientes. Recuerden que este símbolo lo trabajan en matemática y significa sumatoria. Entonces la ley de nodos lo que plantea es eso, la suma de intensidades entrantes, la suma de intensidades que llegan al circuito, en este caso a través del nodo A, va a ser igual a la suma de intensidades salientes, que en este caso serían las que llegan al nodo B. Eso es todo por este video. Vamos a seguir trabajando a lo largo de esta semana con estos conceptos.